Bueno, pues vamos a hablar ahora de otras las conclusiones que se pueden extraer de este proceso de independencia. También muy diferente a lo que nos han contado los libros de historia. La independencia de Hispanoamérica fue una guerra civil, la primera gran guerra civil del mundo hispánico en la edad contemporánea, que como sabéis, luego haría muchas más, tanto en América como en Europa. Este es el fenómeno que hay que analizar, es decir, la resistencia de gran parte de la población criolla y española, europea, esa rebelión ante la separación de España. Estamos ante una guerra entre españoles. Y de ahí, su violencia, su dureza y sobre todo su duración. No se trató entre una lucha entre peninsulares y criollos, como se ha dicho y se ha repetido con mucha simpleza y mucha vaguedad. Fue una guerra entre españoles. Y lo vamos a ver. Fijaos, en América los peninsulares españoles, nacidos en Europa, eran el 1% de los blancos, frente a un 99% de criollos. Solo un 1% de españoles europeos. 1 contra 99. ¿Alguien cree que es posible un conflicto armado entre estas proporciones? El 99% contra el 1%. ¿Y que dure 15 años el conflicto? ¿A que no? Bueno, pues hubiera durado nada. Unas horas, ¿no? Pues duró 15 años. Luego no se entiende un conflicto entre españoles peninsulares y españoles criollos. Pero para nada. La guerra de independencia panamericana fue una lucha entre dos bandos de españoles criollos, fundamentalmente, unos a favor y otros en contra de la unión con España, con una escasísima participación de fuerzas militares peninsulares, como vamos a ver a lo largo del audio. Es que realmente no participaron, es que no había fuerzas militares peninsulares. Fijaos que estamos entre 1808 y 1814, una guerra con los franceses en la península. España está luchando en su propio territorio por su libertad, por su independencia contra el invasor francés. Y cuando acaba esta guerra, después del 14, de 1814, es que no había, estaba sumida en la más inmensa pobreza, hemos dicho la cantidad de bajas, y además no había una flota decente con la que cruzar el océano con garantías. Es decir, no se podía socorrer ni se podía ayudar a las guarniciones que había en América. Hablaremos luego de esto. Hubo un envío realmente fuerte de hombres al mando del general Morillo, mandaron una expedición de 15.000 hombres. En todos estos años de guerra, poco más de 40.000 hombres, entre 1808 y 1820, una cifra absolutamente ridícula, sobre todo para cubrir aquellos inmensos territorios desde el norte de México, lo que hoy son los Estados Unidos, Norteamérica, hasta la Patagonia chilena o Argentina. Es una cifra irrisoria. Y después de esto ya no llegaron más refuerzos en expediciones. Realmente fue la única expedición que se mandó a América, la de general Morillo. Una media de menos de 4.000 hombres al año. Cuentagotas para cubrir, como digo, esa gran extensión. Entonces, ¿cómo nace esta voluntad de resistirse ante la independencia, los movimientos de separatistas? Esta voluntad entre los criollos españoles, ¿cómo nace? ¿De dónde viene? Bueno, pues evidentemente se explica con esa serie de vínculos, tanto políticos como familiares, que unían a los españoles de América y a los españoles peninsulares. Esos vínculos políticos tradicionales de siglos, de un respeto, de un amor a la monarquía, que esto era lógico de aquella época, a esa dinastía, en este caso de los Borbones, antes de los Austrias, que está muy inculcada en la población americana, evidentemente. Además, la población americana ya ha sufrido intentos de invasión británicos, franceses, es decir, había una unión obvia y clara entre los españoles de un lado y otro. Había vínculos familiares, muchos vínculos familiares. Miles y miles de familias españolas vivían, como hoy pasa, divididas en dos, a un lado y otro del océano. Y esta gente no querían la ruptura, es decir, su familia estaba en un lado o estaba en otro. Tenían familia en España o los españoles tenían familia en América. Esta ruptura no era asumible. Es decir, la población americana en general no era una población colonial, no era una colonia, se sentían españoles. Entonces ahora vamos a ver los sucesos que van a producir la separación. Este carácter de guerra civil que tuvo este conflicto, lo que va a hacer es que se rompiera de una manera traumática la unidad hispánica y quedarían cada uno a su suerte y aislados entre sí. Esto lo veremos ahora más tarde. Resumiendo, la guerra de independencia hispanoamericana es un proceso solamente español. Ni el ejemplo de las 13 colonias, ni tampoco la Revolución Francesa. También se habla que influyó mucho la Revolución Francesa. Sí, las ideas ilustradas, en fin, de acuerdo, bien. Pero realmente es un movimiento puramente español. Estas ideas revolucionarias, estas ideas económicas y este afán por vivir mejor, evidentemente, que pueden tener
los españoles en América no era lo suficiente como para que los criollos tomaran las armas contra su rey. No era suficiente. Hubo un conflicto interno fuerte, un conflicto, como veremos ahora, con unos orígenes a analizar. Evidentemente todo se produjo ante una situación de debilidad en España ante la invasión del ejército francés. Hubo un oportunismo para rematar a esa España que estaba en ese momento herida de muerte. Repito, todo esto hemos hablado también en los podcasts anteriores, en el de Riego, el 2 de mayo, en fin. Repito que hay temas que no los traigo otra vez a colación porque los hemos tratado en otros audios. Pero bueno, seguimos analizando el proceso de independencia americano. Bueno, hasta ahora hemos visto la comparación con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y el carácter del conflicto civil. Bueno, ahora vamos a considerar los primeros pasos del proceso. ¿Qué lleva a esta guerra de independencia? Los primeros pasos a partir de 1808, con la invasión napoleónica. Yo digo que vamos a intentar un poco verlos y vamos a intentar analizarlos. Le digo, voy por encima, conceptos, no vamos a dar muchos datos. Vamos a ir, le digo, que me gusta que el tema os quede claro los conceptos y bueno, que tengáis una idea y que luego pues podéis desarrollarla pues leyendo libros y consultando documentos, me da igual, a internet o como os parezca, pero un poco me gusta abriros un poquito la visión de este asunto. Bueno, todo el proceso empieza con las abdicaciones de Bayona, cuando Carlos IV y Fernando VII ceden sus derechos de la corona de una manera vergonzosa a Napoleón Bonaparte, como antes decíamos, que va a dejar el trono a su hermano José I. La mayoría de los españoles no contemplaron que estas abdicaciones como algo normal ni legal, y se rebelan, y es cuando se enfrentan con las tropas francesas que invaden la península. Este mismo rechazo a Napoleón y a estos eventos de Bayona, es decir, la gente piensa que han sido detenidos, que han sido apresados, jamás sospechan que ha sido una cosa consentida por los monarcas españoles. La gente se echa al monte, es decir, esto se rebela contra Napoleón. Y eso también ocurre en las provincias americanas, incluso de una manera más firme que en España. ¿Por qué? Porque en América aún no habían llegado esas ideas aún de confrontación liberales absolutistas, es decir, no había afrancesados, por ejemplo. Es decir, el americano, el criollo, en ese momento no concibe lo que está pasando en España, ¿no? en la península. En todas las capitales americanas, en todas, Fernando VII, cuando se sabe que está prisionero en Francia, es proclamado y jurado rey, de una manera absolutamente tajante, con fidelidad, con solemnidad. Los americanos eran fieles a Fernando VII. Entonces, bueno, si no hay rey, ¿quién va a asumir el gobierno, ¿no? ¿Quién va a asumir el gobierno de la monarquía si el rey está preso, está retenido? Como te decíamos, en la península se improvisan las famosas juntas, ¿no? Juntas de la cual la que regía a todas las pequeñas juntas era la Junta de Sevilla. Esta junta que consiguió la derrota del ejército francés en Bailén y va a enviar comisiones a las capitales americanas para que sea reconocida. Aquí comienza el problema. Es decir, ya llega a América noticias de que las juntas ante la no existencia de un rey, estas juntas son, digamos, el poder legal, el poder legítimo en España. Por supuesto, se celebró la victoria de Bailén al otro lado del océano de una manera absolutamente, un hecho sin precedentes. Es decir, había cierta inquietud en la población criolla americana ante lo que podía pasar. Imaginaos, pues que esto, ponerse el pellejo a aquella gente, le llega noticias de que en la península los franceses han invadido. O sea, era un golpe durísimo para aquella gente, muy duro. Entonces, cuando se produce la victoria de Bailén, cuentan todos los cronistas de la época, que la gente celebra en la calle, ¿no? la victoria de Bailén. Estaba pensando ahora mismo, hablando de Bailén, que tenemos ya un bagaje de audios muy grande, que hemos hablado. Sé los que sois nuevos aquí en Memoria de un Tambor y digo, cada día sois más, pero los que ya lleváis escuchando esto desde el principio, habéis escuchado todos los audios, tenemos ya un bagaje histórico importante, porque ahora mismo estaba pensando, Bailén, hemos dedicado un capítulo a Bailén, el 2 de mayo, Riego, la Constitución de Cádiz, es decir, hemos tocado en multitud de ocasiones, y se me olvidan muchos audios, sobre todo parte del siglo XVIII, que es lo que nos hace comprender muy bien esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, pues ojo, porque aquí nacía el conflicto, en este momento.